Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy mis compañeras y yo vamos a hablar o explicar sobre la investigación realizada, que le pusimos de título Estudio sobre la relación entre los costos de la vivienda y los ingresos de las familias de Comas. Para empezar, nos empezamos informando sobre esa problemática que aqueja a varios países, hasta incluso en el de nosotros, donde, por ejemplo, un estudio dado por Economic Forum en el 2017 se estimó que el 22% de la población de Río de Janeiro fue obligada a vivir en zonas precarias y barrios marginales. Esto debido a las tasas de pobreza y a los altos costos de vivienda en ese tiempo. Si bien este problema es importante en el país, el Estado ha buscado la manera de poder solucionar y poder ayudarnos a los ciudadanos, como fue el programa de Mi Vivienda y Techo Propio, aunque aún el problema sigue siendo grave aún acá en el Perú. Y más se puede ver en los distritos como Escomas, Villa Salvador y San Juan del Lurigancho. Por todo esto, iniciamos con nuestra pregunta de indagación, la pregunta general, la cual sería, ¿cuál es el ingreso familiar mínimo que del costo de vivienda en áreas urbanas para que así sea el más óptimo y bajo posible y las familias puedan acceder a ellas? Desglosando a preguntas específicas como ¿cuál sería la función que relaciona el costo promedio de una vivienda asequible en comas y los ingresos de familias de clase media baja? ¿Cuáles serían los puntos críticos donde los costos de vivienda en áreas urbanas presenten cambios significativos que puedan afectar y sobrepasar el ingreso de las familias? ¿Cuáles son los puntos donde el costo de vivienda en áreas urbanas sea máximo y favorablemente o buscando que sea mínimo para que así las familias puedan acceder a costos accesibles a sus bolsillos? ¿Cuál es el costo acumulado de las viviendas en áreas urbanas a medida que el ingreso va variando con el tiempo? A través de esto nos planteamos objetivos, como el objetivo general, que sería determinar el ingreso familiar mínimo necesario para que el costo de vivienda sea lo más accesible y bajo. Y los costos y los objetivos específicos que vendrían a ser cuál sería el modelo matemático que relacione el costo promedio de la vivienda y el ingreso a las familias. Otro objetivo específico fue hallar los puntos donde haya grandes cambios, tanto mínimos como máximos, y en especialmente mínimos para que así sean accesibles, y también evaluándolos en el tiempo. Ahora le paso a mi compañera, quien explicará un poco más sobre el marco teórico. En marco teórico tenemos como la optimización, donde podemos maximizar o minimizar los valores dentro de un rango permitido y así obtener el valor óptimo de la inversión. Máximos y mínimos de funciones. Este análisis puede determinar los niveles donde ocurren cambios significativos que pueden llegar a afectar los ingresos de las familias con relación a los costos de viviendas. Estos identifican los puntos donde la pendiente es cero o donde la función no es diferenciable, conocidos como puntos críticos. Criterios de la primera y la segunda derivada. Cuando la segunda derivada es positiva, el punto es un mínimo relativo, lo que indica que el costo de vivienda es accesible. En cambio, si es negativa, el punto es un máximo relativo, lo que significa que el costo es inalcanzable para las familias. Con temas relacionados a la carrera profesional, pusimos urbanismo y planificación arquitectónica. La expansión sin control en comas ha llevado a una distribución ineficiente de viviendas y falta de accesos a servicios básicos. Eh, el diseño urbano influye en la eficiencia de distribución de viviendas y servicios, algo crucial para áreas de crecimiento desordenado en comas. Sostenibilidad en la construcción. El área donde las construcciones informales predominan, el uso de materiales sostenibles y técnicas de construcción eficiente pueden reducir costos de energía y mejorar la calidad de vida. Evaluación de proyectos inmobiliarios. La falta de proyectos de vivienda accesible es un problema significativo. La herramienta para la viabilidad económica de proyectos inmobiliarios arquitectónicos pueden ayudar a crear soluciones habitacionales sostenibles y accesibles para las comunidades de bajos recursos en comas. Gestión de riesgos a construcción, en comas, debido al crecimiento informal y desordenado, comas es vulnerable a riesgos naturales como deslizamientos. La gestión de riesgos en construcción implica diseñar viviendas y espacios que minimicen estos peligros y garanticen la seguridad estructural, algo esencial para la zona. Ahora le doy paso a mi compañera. Ok, ahora comenzaremos hablando de los factores principales que agravan el problema de la vivienda en comas, como analizaremos la desigualdad socioeconómica, la expansión urbana informal, la vulnerabilidad ante desastres naturales y la deficiencia en la infraestructura de servicios que complican el acceso a viviendas adecuadas para las familias de bajos ingresos. En lo que es desigualdad socioeconómica y acceso a la vivienda, muchas familias no pueden acceder a criterios hipotecarios debido a sus bajos ingresos, lo que empuja a vivir en asentamientos informales. Mejorar el acceso a financiamientos adecuados podría reducir esta desigualdad y proporcionar viviendas seguras. En lo que es expansión urbana informal, la falta de planificación en comas ha llevado a una expansión desordenada, donde las viviendas se construyen sin acceso a servicios adecuados en áreas inseguras. Esto exige un crecimiento urbano planificado para mejorar la calidad de vida. En lo que es vulnerabilidad ante desastres naturales, las viviendas en terrenos inestables como laderas están en riesgo de deslizamientos e inundaciones.
Al aplicar normas de construcción seguras podemos reducir este riesgo y proteger a las familias en comas. La deficiencia en infraestructura de servicios básicos, la falta de agua potable, la electricidad y saneamiento afecta la vida cotidiana y la salud de los habitantes. Invertir en la infraestructura es clave para ofrecer condiciones de vida dignas. Estos factores resaltan la importancia de una solución integral para mejorar el acceso de las viviendas adecuadas en coma. En lo que es metodología, para estudiar esta problemática recopilamos información de ONU, Habitat, CEPAL y el Ministerio de Vivienda. Estos datos nos ayudaron a entender los costos de vivienda y los ingresos en comas. Con esta información desarrollamos un modelo matemático que relaciona el costo y la vivienda en el ingreso. Al encontrar estos puntos nos permitió lo que es el costo de la vivienda en mínimo y accesible, en qué momentos es inalcanzable para las familias. Para modelar el costo de la vivienda, en función del ingreso familiar creamos una función de costos, costos X igual a 0.x tercias menos 0.6x al cuadrado más 1.2x más 5, donde costos X representa el costo de la vivienda y X es el ingreso familiar. Calculemos la primera derivada de la función costos X para identificar los puntos donde el costo de la vivienda cambia significativamente. Luego, usando la segunda derivada costos X, determinamos si estos puntos son máximos o mínimos. Cuando la segunda derivada es positiva, indica un mínimo relativo, o sea, un punto donde el costo accesible, cuando es negativo, el costo es inalcanzable. Este proceso nos permitió identificar los niveles de ingreso en los que las familias pueden acceder a una vivienda asequible en comas. En lo que es resultados, tenemos los análisis de la función de costos de la vivienda, lo que muestra el costo de la vivienda en cómo depende del ingreso familiar. También la identificación de puntos críticos, encontramos que revelan cuando el costo de la vivienda es un máximo o un mínimo, ayudando a referir con una familia que puede acceder a una vivienda o si se vuelve inalcanzable. Las simulaciones y validación de modelo que realizamos, simulaciones que confirmaron que el modelo refleja la situación en comas al comparado con datos de costos reales en Lima. Observamos una correlación que valida su precisión y aplicabilidad y su impacto en la población de comas. Reducir los costos de vivienda mejoraría significativamente la calidad de vida de las familias. Y ahora le paso a mi compañero. Para poder culminar con esta investigación, establecimos las conclusiones respectivas. La primera de ellas es que la creación de una función real con respecto al costo de la vivienda y los ingresos de las familias nos permite observar los puntos críticos en donde las viviendas dejan de ser accesibles a ser inalcanzables, como fue el punto X cuando vale 2. Este es un punto neutro que se podría usar como beneficio para las familias. Asimismo, el ingreso de la familia, determinamos el ingreso de la familia mínimo para que así podamos optimizar los costos y ayudar a estas familias. Como recomendaciones, establecimos dos principales. Uno, desde el punto de vista arquitectónico, que sería desarrollar viviendas más económicas y adaptables, que se puedan expandir hacia un futuro. Y así reducir estos costos, ayudando a las familias a que puedan encontrarse en entornos más agradables. Otra fue crear espacios públicos, comunitarios y servicios compartidos que puedan reducir los costos individuales de las familias. Al crear un área común, ayudaríamos a que los jardines y parques y juegos sean revalorados. Esto, este pro- Esta solución lo podría implementar, por ejemplo, el programa de Mi Vivienda, para así buscar y promover la vivienda social en áreas compartidas y de esparcimiento. Esto fue todo por nuestro grupo. Muchas gracias.